Muy buenos días. Bien. Ya se nota que ya tienes calor, no te veo con chaqueta hoy. Ya sobra chaqueta. Ya hace calor, sí. Bueno, ¿qué se te ha ocurrido hoy? Cuéntame, sorpréndeme. Bueno, pues vamos a ver, pues vamos a ver oportunidades que dejamos escapar porque no sabemos controlar los tiempos, ¿no? Oportunidades me refiero de reuniones, pues eso, de conversaciones que tienes con gente, con lo que llaman los leads, ¿no? Y bueno, y esa es y entonces hemos llamado al episodio de hoy, lo hemos llamado, pues eso, cuando te acuerdas de escribirle, pues ya es demasiado tarde. Ya se te ha escapado. Claro. Y es que solo ves, me da igual el negocio que sea, o sea, consultoras, despachos profesionales, cualquier empresa de servicios. Bueno, tienes una conversación que parece que es interesante, a la otra persona le encaja lo que haces, parece que hay interés, te hacen preguntas, bueno, parece que hay buena sintonía. Y sales de la reunión pensando, bueno, pues de aquí va a salir algo, ¿no? Y pasan los días, la conversación va bajando de ritmo, la otra persona cada vez tarda un poco más, y cuando decides retomar la conversación, porque ves que ya la cosa se ha enfriado del todo, pues resulta bueno, que no es que la oportunidad se haya enfriado, es que la has perdido. Y es que la mayoría de las oportunidades no se pierden cuando el cliente dice que no. Ya. Las que se pierden mucho antes. Porque nadie se da cuenta o nadie mide que el interés está bajando. Hay señales evidentes que no las interpretamos y se pierden porque confundimos, bueno, que hay que tener paciencia y realmente lo que estamos es siendo pasivos, ¿no? Sí. Y porque nadie, pues como todo, nadie ha construido un sistema para nada y mucho menos para esto, para detectar cuando las conversaciones van perdiendo fuerza. ¿Y qué hacemos? En vez de gestionar las oportunidades y ponerle solución para que no se te escape el agua de las manos, pues al final buscamos más contactos, buscamos más leads, buscamos la visibilidad, creamos más contenido, tenemos mucha más actividad. Cuando muchas veces el negocio que estás buscando lo tienes delante y lo que has hecho es que lo has dejado que se enfríe, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Genial. Pues me parece un buen tema porque además, como bien dices, esto yo diría que el pan nuestro de cada día en muchos negocios. Así que bueno, pues podemos empezar, yo creo, que me ocurre sobre lo que has estado comentando en algo que yo creo que mucha gente no tiene muy claro o no llega a comprender, ¿no? Vamos a ver. Si tú mandas un mensaje, haces una llamada, o sea, o envías un email y alguien te contesta con un mínimo de interés, no puedes pensar que ese interés va a durar toda la vida y decir, bueno, ahora no le voy a contestar, ahora ya le contestaré mañana, pasado, cuando sea. Y al final se pasa una semana y no le contestas y cuando le contestas ese interés ya ha caducado. ¿Por qué? Pues porque el interés tiene fecha de caducidad. O sea, tenemos lo que solemos decir, ¿no? Y se suele decir mucho, ¿no? El lead caliente, pues cuando tienes el lead caliente no lo puedes dejar que se enfríe, porque ese interés se pierde, ¿vale? Y si alguien te escribe, te acepta una reunión o te empieza a hacer preguntas, es porque hay algo que le está ocurriendo, ¿no? Puede tener un problema, una necesidad o que le preocupe algo, ¿vale? Y eso son oportunidades que tenemos que explotar y que tenemos que saber canalizar, ¿vale? Porque ahí, en esos momentos, es en los que tú tienes toda la atención de esa persona, ¿vale? Y la atención, por suerte o por desgracia, es uno de los activos más valiosos que podemos tener y que existen, ¿vale? Lo que pasa que ocurre pues que mucha gente pues lo que hace es que se comporta como si esa atención fuera a durar toda la vida. Y eso no es así, ¿vale? No puedes ir dentro de 2 semanas a hablar con él y buscar una conversación en el punto que se quedó hace un mes, porque eso ya ha cambiado, ¿vale? No funciona así.
Así que mientras estás con otras cosas, pues la vida del cliente, lógicamente, como la tuya, pues sigue avanzando. Pueden ir apareciendo otras prioridades, otros problemas más grandes, que se meta por medio otro proveedor porque tú te has callado y ya hay otro por medio, ¿vale? Que cambien los presupuestos, los objetivos del negocio, porque lo que hace una semana parecía que era súper urgente puede dejar de serlo en un pipas, ¿vale? Entonces, hay que tener claro esto, ¿vale? Y esto hay que entenderlo porque si no va a haber oportunidades que vas a perder porque las oportunidades no son eternas, ¿vale? Exacto. Y es que, bueno, y no solamente esto, es que, claro, los leads muchas veces no es que los pierdas, es que los abandonas. Y bueno, y esto yo creo que está claro que es incómodo, ¿no? Porque es mucho más fácil pensar que es que el lead se ha enfriado a reconocer que eres tú el que ha dejado que se enfríe. Y no estoy hablando de perseguir a la gente, porque eso tampoco es. O sea, una cosa es dejarle su ritmo y otra cosa es estar permanentemente encima siendo invasivo, ¿no? Hay una diferencia enorme. O sea, no puedes, lo que tú decías, no puedes desaparecer. Esto no es como con un amigo tuyo que a lo mejor no le ves hace 2 meses y tranquilamente puedes retomar la conversación que tuvisteis el último día. Aquí tú, si desapareces durante semanas, no puedes aparecer con un qué tal, cómo va todo, como si nada hubiera pasado, entre otras cosas porque lo más probable es que esa persona no sepa ni se acuerde. Efectivamente. Con lo cual, el contexto, que tú lo tienes en la cabeza, ha desaparecido. Por lo que tú decías, porque ya no tienen el mismo, porque a lo mejor el problema ha cambiado, o de pronto le ha surgido otra prioridad, o la situación. Y por eso fallan muchos seguimientos, no porque el cliente no quiera seguir hablando contigo, sino porque es que vas tarde. Sí. Así es, vas tarde. Y eso es muy habitual, ¿vale? Además, se pueden dar varias situaciones, ¿no? Y seguramente que en alguna de ellas te puedas incluso llegar a reconocer. Por ejemplo, pues una persona que respondía el mismo día, ¿vale? Empieza a responder, o sea, a una persona le llega un mensaje y empieza a responder a los 4 o 5 días, ¿vale? Sin darle importancia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque piensa que la otra persona pues, va a estar ocupada. Puede que sea verdad que esté ocupada, pero también puede ser una señal de que está perdiendo prioridad, ¿vale? Otra situación diferente, pues alguien que al principio te hace muchas preguntas, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que quiere entender lo que haces, que quiere profundizar, que quiere saber algo más, ¿vale? Ahora ya no te pregunta nada o no responde, ¿vale? Cuando menos pregunta, menos implicación emocional existe. Y luego una última situación es que las respuestas se vuelvan cada vez más genéricas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si antes había detalles, ahora que empiezan a aparecer frases de tipo estamos revisando, lo vamos a valorar, cuando tengamos claro te decimos algo, eso significa que ahora mismo pues tú ya no estás arriba en su lista de prioridades, ¿vale? Y aquí es donde muchísima gente se puede llegar a equivocar, porque interpreta esas señales como algo temporal y muchas veces son el principio de un final. Y sí, efectivamente, y como decíamos antes, el seguimiento no consiste en insistir. Por otro lado, o sea, ese es otro error. Hay personas que escuchan la palabra seguimiento, que hay que hacer seguimiento y automáticamente piensan en persecución, en mensajes repetitivos, en molestar, en insistir. No tiene nada que ver. Un buen seguimiento no consiste en preguntar constantemente si ya han tomado una decisión. Consiste, pues eso, en mantenerles en el contexto, en cuando haces apariciones, pues que tenga sentido,
lo que dices, que tenga que ver con la conversación que habéis tenido, mantenerla viva. No puedes escribir cada X, es decir, ¿lo habéis pensado? Poniendo toda la presión en la otra persona. Eso, pues al final acabas cargándote la conversación. Pero, sin embargo, si vuelves, pues haces algún tipo de observación, les lanzas una idea, les pones un ejemplo de algo de otro cliente tuyo que haya tenido un problema parecido, algún tipo de reflexión sobre el problema original que te contó el cliente. La conversación es diferente. Ya, bueno, la otra persona ve una utilidad, no ve simplemente un interés comercial y eso cambia completamente el resultado. O sea, hay una gran diferencia. Entonces, bueno, para que veas de una manera muy sencilla cómo puedes detectar que una conversación se está cayendo y recuperar la oportunidad antes de que se enfríe, pues te vamos a dar una estrategia de 3 pasos, ¿no? Muy sencillitos. Vale. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, pues primero habría que identificar el momento de más interés, ¿no? De máximo interés. Que si todo el mundo empieza con los seguimientos cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Porque no identifica cuando el interés está en su punto más alto. Entonces, deberías hacerte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que esta persona te demostró una iniciativa de verdad? Cuando te preguntó, cuando te respondió rápido, cuando parecía que estaba especialmente implicado. Ese es el punto de referencia, porque a partir de ahí todo lo que ocurra te dará información. Si la implicación baja, la velocidad baja o la iniciativa desaparece, pues tienes una señal. Las señales son más importantes muchas veces que las propias respuestas. Claro. Así que el segundo paso sería, pues eso, no esperar a que el lead se enfríe. Porque la mayoría de la gente actúa cuando el problema ya es evidente. Los buenos profesionales, los mejores profesionales actúan antes. Cuando detectas que el ritmo cambia, no te esperas 3 semanas. Y actúan no solo para vender, no solo para cerrar, sino simplemente también para entender en qué punto está. Por ejemplo, la última vez que hablamos, parecía que tenías bastante prisa, ¿no? Tengo curiosidad por saber si ha cambiado algo desde entonces. Esa pregunta, que implica saber en qué punto están, es mucho mejor que decir simplemente, oye, ¿habéis tomado ya una decisión? Porque la pregunta abre una conversación y la pregunta de si has tomado una decisión directamente la bloquea, ¿no? ¿Y el tercer paso cuál sería? Bueno, pues muchas veces es crear nuevos motivos para hablar, ¿vale? Seguramente esto sea de lo más importante, porque muchas oportunidades se pierden o se enfrían porque no hay un contexto alrededor, ¿vale? Entonces necesitas generar nuevos motivos para volver a la conversación. Pues busca un caso parecido que te haya pasado con algún otro cliente, una reflexión, un error que ocurra frecuentemente en negocios como el suyo, una nueva tendencia en el mercado relacionada con su negocio, algo que pueda conectar con el problema original con el que empezaste a hablar con él, ¿vale? Entonces, cuando haces eso, pues ya empieza a haber una conversación, ya no parece que es un seguimiento, ¿vale? Vuelve a convertirse en una conversación con utilidad. Claro, y ese es el punto, ¿no? Entonces, bueno, por poner algún ejemplo, bueno, pues un ejemplo que además es de lo más común. La gente siempre piensa que tienen un problema de captación. Y cuando llegan a ti te dicen, necesitamos generar más oportunidades. Y normalmente cuando analizas el caso, descubres algo que no deja de sorprenderme por todas las veces, aunque lo vea, cada vez que lo veo, aunque lo vea miles de veces. Gente que tiene montones de conversaciones abiertas, decenas. Personas que habían mostrado interés, que habían pedido información, con las que se habían mantenido reuniones. Pero resulta que esas conversaciones nadie las estaba gestionando. Simplemente se acumulaban. Cuando alguien se acordaba de retomarlas o tenía la típica reunión que decía, oye, ¿cómo está este tema y tal? Y resulta que han pasado semanas. ¿Qué hicimos o qué es lo que solemos hacer en estos casos?
Pues simplemente poner un sistema de revisión. Me da igual que sea con un CRM, que sea con una hoja de cálculo, que sea como sea. 2 veces por semana. Las conversaciones, a ver en qué punto están. Y nada más, no tienes que generar más leads, no matarte a crear contenido, no le tienes que meter dinero en publicidad, simplemente dejas de abandonar oportunidades. Y los resultados llegan mucho más rápido porque es gente con la que ya se ha hablado en algún momento, ¿no? Y bueno, y al final, porque al final normalmente el problema nunca es la cantidad, el problema es la atención. Errores, más errores. ¿Qué se te ocurre? Bueno, pues pensar muchas veces que el no tener una respuesta es una respuesta, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces damos una conversación por perdida simplemente porque no nos ha contestado nadie. Y eso es absurdo. Esa falta de respuesta no explica nada, ¿vale? ¿Qué puede significar? Pues puede significar que haya desinterés, que esté saturado con otras cosas, que no tenga tiempo, que haya un cambio de prioridades, ¿vale? Pero si no lo preguntas, no lo sabes, ¿vale? Y si no lo sabes, estás tomando decisiones basadas en suposiciones. Y eso es un error bastante gordo. Está claro. Otro error que se me ocurre, pues que ya lo hemos comentado, desaparecer demasiado tiempo. Muchos profesionales desaparecen o dejan tiempo por miedo a parecer pesados. Y al final lo que da la impresión es de que te has olvidado, que era bastante peor. Porque una cosa es respetar el espacio de la persona con la que quieres conversar y otra cosa es dejar un mes sin dar señales de vida, ¿no? Claro. Sí. Otra sería, por ejemplo, que el seguimiento no diga nada. ¿Qué quiero decir con no diga nada? Pues mandar el clásico cómo lo llevas, has podido verlo, qué te parece. Eso no está aportando nada, no estás iniciando una conversación haciendo eso, no hay valor, ¿vale? Entonces, eso pocas respuestas te va a generar. Y luego ya el error más grave y el más caro de todos es no tener ningún sistema. O sea, confiar en la memoria, en pensar que te acordarás, en que no se te va a escapar nada, en que controlas todas las conversaciones. Mentira, eso no ocurre. Porque además, conforme más volumen vas cogiendo, y no te digo ya si encima cuentas con un equipo, cuanto más creces tu actividad comercial, ese error se vuelve más caro. Así que bueno, un ejemplo algo práctico para que aprovechen para darle una vuelta al fin de semana, que algo sencillo que tenga que ver un poco con la... Bueno, pues por ejemplo, puedes revisar todas las conversaciones que tengas abiertas en los últimos 3 meses, por ejemplo, y clasificarlas en 3 grupos. Las que están activas, las que están perdiendo ritmo y las que ya se han enfriado. Y después céntrate exclusivamente en el segundo grupo, ¿vale? Las que están perdiendo ritmo. Porque suele estar un buen montón de dinero que poca gente ve. Está claro. Pero bueno, y por resumir ya, métete en la cabeza. La mayoría de las empresas creen que todo se soluciona con más oportunidades. ¿Y qué hacen? Pues intentan tener más visibilidad, más contactos, más alcance. Y muchas veces no ese es el caso. Lo que necesitas es cuidar, gestionar las oportunidades que ya tienes. Porque las oportunidades es difícil conseguirlas, pero por otro lado, rara vez desaparecen de golpe. Normalmente, ya lo hemos dicho, dan señales. Van perdiendo ritmo, van perdiendo temperatura, la persona ya deja de ser su prioridad. Y si tú eres capaz de verlo a tiempo, pues este problema no lo vas a tener. Porque normalmente cuando te acuerdas de escribirle, el problema no es que el cliente entre medias haya cambiado de opinión. El problema es que ya no está pensando lo mismo que pensaba cuando te prestó atención por primera vez. Así que bueno,
Eso es lo que queríamos traer hoy. Sí, pues nos vemos la semana que viene. Y como decimos siempre, si te ha gustado o no te ha gustado, compártelo, que seguro que a alguien le viene bien. Dale a seguir, compártelo, coméntalo. Y todo el rollo. Todo lo que quieras. Bueno, un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.